Me enteré del Tesla por casualidad, no porque mis padres me lo contaran, ni porque mi hermano presumiera, sino porque mi banco me envió una alerta de fraude a las 2 de la mañana. Al principio pensé que era un error, una compra de $115,000 a mi nombre. Ni siquiera tenía un coche que costara una fracción de eso. Pero mientras revisaba los detalles, una sensación fría y pesada se apoderó de mí. La transacción no era un error. Se aprobó con mi tarjeta de crédito registrada y el lugar de recogida era el concesionario del que mi hermano siempre hablaba. Si esto te ha servido de ayuda, suscríbete. Vuestro apoyo me da fuerzas para seguir adelante. No dormí esa noche. Di vueltas por el apartamento, repasando cada conversación que había tenido con mis padres. Ellos diciéndome que no necesitaba mis ahorros, ellos insistiendo en que tuviéramos una tarjeta de emergencia conjunta por el bien de la familia. Mi hermano bromeando con que debería invertir en él porque algún día triunfaría. De repente todo cobró demasiado sentido. El duelo transformó mi ira en algo más agudo, no en rabia, sino en claridad. No se equivocaron, tomaron una decisión. Se aprovecharon de que siempre había sido la persona confiable, la que se quedaba callada, la que pagaba las cuentas a tiempo, la que nunca causaba problemas. Contaban con que yo lo dejaría pasar, arreglaría el desastre y los dejaría irse sin consecuencias. Así que fui yo misma al concesionario. El auto seguía allí, esperando a ser recogido. Mi hermano les había dicho a todos que por fin estaba progresando en la vida, que el éxito estaba a su alcance, y aparentemente creía que robarme era el primer paso hacia ese sueño. Mientras estaba parada frente a ese Tesla brillante e intacto, tomé una decisión. Si querían usar mi dinero a mis espaldas, estaban a punto de descubrir el precio de subestimarme. El gerente del concesionario me reconoció de inmediato al entrar. Mi nombre figuraba en la compra. Después de todo, en el momento en que confirmó que yo era la titular de la tarjeta, toda la situación cambió a mi favor. Ya no era la víctima confundida. Yo era la dueña legal de un Tesla nuevo, totalmente pagado, comprado con mi dinero a mi nombre sin mi permiso. Y eso me dio opciones que mi familia jamás imaginó. Solicité cada documento relacionado con la compra, cada firma, cada sello de fecha y hora. Mi hermano había usado mi número de tarjeta, pero no pudo falsificar mi firma porque no lo necesitó. El concesionario había procesado el pedido en línea usando el método de pago guardado que mis padres me habían presionado a configurar años atrás para emergencias. El gerente se disculpó, pero la verdad era simple. Para el sistema, yo había comprado un Tesla, y esa comprensión me trajo una extraña calma. Mis padres se creían muy listos. Mi hermano creía haber obtenido la recompensa que nunca se había ganado. Pero lo único que habían hecho era darme la ventaja que suponían que nunca usaría. En lugar de cancelar el auto, me lo quedé. Me encargué del registro, instalé la aplicación, actualicé la configuración de seguridad y entonces, por primera vez en años, sentí una sensación de control que habían intentado arrebatarme. Mientras tanto, el caos estalló en casa. Mi teléfono no paraba de sonar. Primero mi madre, luego mi padre, después mi hermano. No contesté ni uno solo. Dejé que sus mensajes se acumularan como prueba. Las acusaciones se convirtieron en pánico cuando se dieron cuenta de que el coche no estaba a su nombre. Mi hermano ya les había dicho a todos que el Tesla era un regalo, una mentira que claramente creía que se convertiría en verdad una vez que yo cediera. Cuando las llamadas no funcionaron, pasaron a la culpa, luego a la presión, luego a las amenazas disfrazadas de expectativas familiares. Pero nada funcionó ya. En el momento en que cruzaron la línea de manipulación al robo, cualquier sentimiento de obligación que alguna vez tuve se esfumó. Unos días después, aparecieron en mi apartamento. No abrí la puerta. Observé por la mirilla cómo mi hermano la golpeaba, exigiendo lo que creía que le correspondía. Mis padres estaban detrás de él susurrándole instrucciones. Siempre habían actuado como un equipo. Él causaba el problema, ellos lo fomentaban.
Daban por hecho que me derrumbaría como antes. En cambio, lo grabé todo. Lo que no sabían era que ya había presentado una denuncia, no para arrestarlos, sino para protegerme. Fraude financiero, uso no autorizado, abuso de confianza, todo documentado, con fecha y hora y adjunto a la evidencia en video. No quería venganza, quería distancia, y legalmente necesitaba un registro de su comportamiento en caso de que intentaran algo peor. La situación se agravó cuando mi hermano se dio cuenta de que no podía acceder al auto. Intentó convencerme de quedárselo, alegando que era para él, que yo estaba arruinando su futuro. Pero el Tesla se quedó exactamente donde debía estar, bajo mi control. Cada intento que hizo de manipular la historia fracasó cuando la verdad salió a la luz. Su historia también empezó a desmoronarse dentro de la familia. La gente preguntaba por qué el coche estaba a mi nombre, por qué mi hermano presumía de algo que no había comprado, por qué mis padres de repente estaban desesperados por tener una reunión privada. Su silencio hablaba más alto que cualquier explicación que pudieran dar. Seguí viviendo mi vida en silencio, con calma y concentración, y cuanto más me distanciaba, más se asustaban. Nunca esperaron que me alejara por completo. Daban por sentado que la lealtad era garantizada, sin importar lo profunda que fuera la herida. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el mensaje se hizo claro. Ya no iba a seguirles el juego. El punto de inflexión llegó cuando se dieron cuenta de algo más importante. No solo había tomado el coche que me habían robado, sino que también había congelado todas las cuentas conjuntas a las que tenían acceso. Retiré mi información, cambié todas las contraseñas y eliminé mi nombre de todo lo que pudieran volver a usar. Su red de seguridad, yo, había desaparecido, y la realidad les golpeó con más fuerza que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. El Tesla se convirtió en un símbolo, pero no de riqueza, ni del límipos, ni de la línea que habían cruzado, ni de la vida que me negaba a que siguieran dictándome. No les debía explicaciones, disculpas ni acceso. Me debía paz a mí misma, y finalmente la conseguí. Pasaron las semanas, y la tensión en casa se transformó en incredulidad. Las llamadas de mis padres se volvieron esporádicas, intentos a medias de control que ignoraba. Mi hermano dejó de aparecer en el apartamento, dándose cuenta de que sus tácticas habituales, farolear, culpar y sentirse con derecho a todo, ya no funcionaban. Cada vez que revisaba mi teléfono, no había ninguna escalada nueva, solo recordatorios de la calma que me había esforzado por crear. El Tesla permanecía en mi garaje como un silencioso centinela, prueba de una verdad que mi familia se negaba a afrontar. Tenía límites, y ya no iba a permitir que los pisotearan. No era solo un coche, era una declaración. Tenía dinero, poder y control, sí, pero más importante aún, tenía respeto por mí misma, un respeto que nadie podía anular. Cada notificación, cada actualización de la aplicación era un sutil recordatorio de que yo era dueña de mi propia vida. Mis amigos también notaron el cambio, comentaron lo mucho más tranquila que parecía, cómo me comportaba de manera diferente. No alardé, simplemente existí sin la sombra de expectativas, culpa o manipulación. Me centré en mi interior, proyectos, planes, ideas que había dejado de lado para complacer a una familia que me veía más como un recurso que como una persona. La libertad era embriagadora, y entonces llegó la confirmación legal. El concesionario lo confirmó todo por escrito. La compra era válida, la transacción era mía y nadie tenía derecho a reclamarla. Ese reconocimiento oficial fue el golpe de gracia para su versión. Los intentos de mis padres por distorsionar la historia ante familiares, amigos e incluso sus propios círculos fracasaron. La verdad estaba en papel. La ley estaba de mi lado. No necesitaba confrontación. No necesitaba venganza. Simplemente existía en la silenciosa fuerza de una vida recuperada. El Tesla era mío. Mis cuentas estaban seguras. Mis decisiones eran mías. La desesperación de mi familia se desvaneció en silencio, porque se dieron cuenta de que el control no se puede tomar por la fuerza, hay que cederlo, y yo ya no lo cedía.
Al reclamar lo que era mío, había reclamado algo más grande: paz, autonomía y la certeza de que nadie, fuera de mi familia o no, podía dictar mi vida. Y por primera vez me sentí verdaderamente intocable.